por la oportunidad, muy contento. Felicitaciones y aproveche este viaje. Bueno, listo, muchas gracias a ustedes por la gestión y nada, se los voy a agradecer de mucho corazón. Esta es la W. Son las 12. Es la hora de Vicky Dávila. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas, llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Creta, Tucson y Santa Fe. Vale la pena conocerlas. Súbete en una de ellas y siente toda la potencia de las camionetas Hyundai. Hyundai presenta en la W, Boletín de Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos 12 del día, 1 minuto. Esta es la W. Saludamos a todos los que nos acompañan en nuestras estaciones de radio y, claro, a todos los que empiezan a unirse a nuestro Facebook Live desde cualquier lugar del planeta. Hoy estaremos explorando los testimonios de los venezolanos que han venido por diversas circunstancias en medio de la crisis en Venezuela a nuestro país, a Colombia. ¿Será que todo para ellos es color de rosa? No. Muchos viven dificultades muy grandes, otros logran tener una vida buena en Colombia, pero aún así dejaron su patria, dejaron todo al otro lado de la frontera. Hoy tendremos el testimonio de un locutor, de una actriz, de un empresario y de una persona que le ha tocado incluso vender perros para poder subsistir aquí en nuestro país. Los venezolanos hoy en la W. 12 del día, 2 minutos. Atención que tenemos primicia. Una billetera está enredando la situación jurídica de los jugadores de Santa Fe en la Fiscalía. Recuerden ustedes el caso de la supuesta trabajadora sexual que denunció a varios jugadores aparentemente por haber abusado de ella sexualmente. ¿Cómo es la historia, Jairo? Pues Vicky, se complica cada día más la situación jurídica del escándalo en el cual están involucrados varios jugadores y directivos del Club Independiente Santa Fe. Pues lo que hemos conocido es que la Fiscalía ha recaudado nuevos testimonios y nuevas evidencias y pruebas que comprometen a los dirigentes deportivos y a los jugadores. La historia es la siguiente, Vicky. La trabajadora sexual, esto no se conocía, esa noche. Lo que dicen en las nuevas versiones es que sostuvo relaciones con este jugador y después, como se le meten los otros 6 jugadores al cuarto, ella sale, dice que hay un escándalo grandísimo en el Hotel Dan, en el norte de Bogotá, e incluso es cuando los directivos o algunos funcionarios del equipo tratan de intermediar en eso. A las otras trabajadoras sexuales ya se les habían pagado en promedio 500,000 pesos por sus servicios sexuales. A ella ya le habían pagado cierto dinero, pero ella estaba reclamando el pago por lo que había pasado con los otros 6 jugadores. Ella prácticamente le cuentan a la fiscalía que la sacan del hotel, no le dan más plata ni nada, pero viene lo nuevo. Esa mujer se devuelve hasta la habitación donde sostuvo relaciones con estos jugadores y se lleva la billetera de uno de los jugadores. Esa es la billetera que tiene en este momento en problemas, por lo menos a uno de los jugadores. Claro, y de ahí se desprende que comprometen a los otros. Ella se presenta en la fiscalía con esta billetera y es donde aparece pues todos los documentos de identidad y demás papeles de este jugador de Independiente Santa Fe. Es ahí donde comienza la Fiscalía a darle mucha mayor credibilidad a lo que estaba sucediendo. Pero pasa también algo muy importante. En lo nuevo que ha encontrado la Fiscalía es lo siguiente, que el grupo de Santa Fe sí habrían salido, Vicky, óigame bien, los 1.500 millones de pesos. Pero los directivos lo negaron acá, Jairo. Exactamente, los directivos lo han negado, pero la Fiscalía va a hacer lo siguiente.
va a revisar las cuentas del club en este tiempo, porque la información que tienen es que sí salió ese dinero, pero que fue camuflado, por decirlo de alguna manera, en gastos ficticios, en pagos de algunas facturas, pero que el dinero que salió en efectivo sí habría salido para pagar el arreglo, por llamarlo de alguna manera, la conciliación con esta trabajadora sexual. Eso lo está investigando la Fiscalía y dicen los nuevos testimonios que los directivos de Santa Fe sí sabían de todo esto que está sucediendo desde un principio, que otra cosa es que están diciendo públicamente que no, pero varios de estos directivos sí sabían y por eso los van a llamar a declarar. Oiga, dicen que están buscando a la señora que puso la denuncia, a la trabajadora sexual que puso la denuncia, y que de repente la estrategia podría ser que ella se declarara como una persona que hizo una falsa denuncia. Vamos a ver en qué termina todo esto. ¿Sabemos dónde está ella? Vicky, la información que tienen es que salió del país, está en Europa, y la están buscando dos personas, la Fiscalía para que amplíe la denuncia, y la están buscando algunos de los jugadores o funcionarios del equipo, precisamente para lo que usted dice, para que sea una estrategia, para que ella se retracte y todo quede en una falsa denuncia. Esto va para un escándalo para largo. 12 del día, 6 minutos, Primicia W. La encuentran ustedes en nuestra página en www.wradio.com.co. Estamos actualizando las noticias. Ya en segunditos estaremos con nuestros invitados hoy. ¿Cómo viven los venezolanos en nuestro país? Un empresario, una actriz, un locutor y una persona que le ha tocado muy duro en medio del desempleo después de llegar desde Venezuela. Solo en minutos, 12 del día, 6 minutos. Vamos a Washington. María. Vicky, muy buenas tardes. Yo estoy aquí en el Capitolio, donde por supuesto se está hablando muchísimo sobre Venezuela. En los últimos días hemos visto pronunciamientos desde la Casa Blanca, desde el Departamento de Estado y hoy 2 sesiones dedicadas a Venezuela. La primera esta mañana con varios congresistas, sobre todo de la Florida, y esta tarde va a haber una sesión en la que va a estar también participando el secretario general de la OEA, Luis Almagro. El título de la sesión es El colapso del orden en Venezuela. Y Vicky, también otro tema que se está tratando hoy aquí en el Congreso es ese presupuesto que está presentando la Cámara de Representantes, en el que se incluye el presupuesto 2018 para Colombia, $335 millones pedidos para nuestro país. Es $83 millones más de lo que pide el presidente Donald Trump, pero con un asterisco a una parte de este presupuesto, y es que Colombia tiene que verificar que realmente se haya reducido la exportación y la producción de coca. Esto, Vicky, pues es un primer paso, porque como usted sabe, ese presupuesto se demora muchísimo tiempo en debate. En este momento están en la Cámara de Representantes, ya el presidente Trump hizo su propuesta, y a partir de ahora serán muchísimos meses hasta que finalmente sea el presupuesto del próximo año aprobado. Así que este borrador irá, vendrá, pero lo importante es tener muy en cuenta este puntico que por primera vez ha sido incluido, el de el condicionamiento a la reducción de producción y exportación de coca de nuestro país a una parte del presupuesto. Pues una noticia muy, muy preocupante, María. Mil gracias por la información. Maduro hace apenas unas horas llamó traidor al presidente Santos, que le había pedido horas antes que suspendiera la idea de la constituyente. Juan Manuel Santos, verdaderamente, ya no podemos decir que es un cipayo del imperio de Juan Manuel Santos. Está esclavizado al imperio. Está tratando de ganarse la visa gringa después cuando seas presidente. Está haciendo un papel realmente terrible en la historia y quedará marcado y se secará por los siglos de los siglos, por traidor. Y además le dijo que tenía acabada socialmente a Colombia, que nunca un hombre de la oligarquía bogotana iba a lograr penetrar la tierra de Bolívar. En fin, la perorata fue bastante grande por parte de Maduro al presidente Juan Manuel Santos. 12 del día, 9 minutos. Ya saben ustedes, hubo renuncia de todo el gabinete ministerial de manera protocolaria. Ana María, ¿qué se dice en Palacio? Pues aunque la renuncia de todos los miembros del gabinete del presidente Santos presentó como y fuentes en Palacio advierten que quien redacta ministros. Bueno, creo que no tenemos buena comunicación con Ana María, pero lo claro es que renunció todo el gabinete de manera protocolaria para dejar libre al presidente Santos en su última etapa de gobierno, en su último año de gobierno. Este 7 de agosto empezará a contar estos 300 últimos 65 días
de gobierno de Juan Manuel Santos. Lucas, ¿qué dicen en el Congreso? Pues Vicky, estos inminentes cambios en el alto gobierno pues han sido leídos por el Congreso de la República como una maniobra del presidente Juan Manuel Santos para enfrentar el complicado trámite de la agenda de paz en el Congreso de la República y para enfrentar también pues las elecciones que se vienen el próximo año para el Congreso y para la presidencia de la República. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el senador del Partido Cambio Radical, Germán Barón Cotrino. Imagino que tiene por propósito precisamente poder enfrentar ese último año y sacar adelante o culminar temas que han quedado pendientes. También reaccionó el codirector del partido de la U, Armando Benedetti. Este último año que viene tiene que ser un año político, debido a que hay elecciones, a que el presidente se la tiene que jugar toda en lo político y por lo tanto este debe ser un año ministerial totalmente diferente a lo que fueron los últimos 7. Desde el Centro Democrático, pues el representante Samuel Hoyos aseguró que no va a haber cambio alguno en las políticas del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Pues me parece que eso no tendrá ningún efecto, porque el gobierno tiene un problema estructural y es el presidente de la República. Podrá cambiar todo el gabinete, mientras el presidente sea Juan Manuel Santos, el gobierno será un mal gobierno. Lo que sí es un hecho, Vicky, es que los partidos están muy pendientes porque este reacomodamiento de las fuerzas políticas en el gabinete nacional pues va a ser fundamental en las elecciones parlamentarias y presidenciales del año 2018. Gracias, Lucas. Oiga, aparte de los nombres que estaba mencionando Julio en lo que se llama la gabinetología... Deporte nacional. Sí, ¿sabe a quién estaba mencionando? Que posiblemente al ministro de Defensa actual lo reemplace uno que ya fue ministro de Defensa. Ah, pues muy cercano al presidente Santos. Muy cercano, empieza por G. Sí, el señor Gabriel Silva Luján. Usted lo dijo, no lo dije yo. Sí, dicen que Gabriel Silva, ¿será que repite? Pues habrá que ver, él sin duda es muy cercano al presidente Juan Manuel Santos. Es de su entera confianza. De su entera confianza, fue el sucesor puesto por el presidente Juan Manuel Santos. Que también fue como una palomita que le dieron en el ministerio, duró un año, si mal no estoy, cuando reemplazó. Entonces hizo esa... ¿Ah? ¿Le gustaría? Pues quién sabe, ha sido un defensor muy importante del presidente Santos, escribe en sus columnas en El Tiempo permanentemente, en fin, vamos a ver qué pasa. Alfonso Gómez Méndez no. No. Todo parece indicar que él no va a estar en el Ministerio de Defensa. Nadie está totalmente descartado, pero no suena por ahora para reemplazar pues por lo menos al actual ministro. ¿En otra cartera o los ministerios no? Por ahora no. Pues por lo menos sonaba extraño que Alfonso Gómez Méndez, que salió en medio de tanta inconformidad del Ministerio de Justicia, ¿se acuerda? Luego aceptara trabajar otra vez con este gobierno. Él sonó hace algunos meses como sucesor del ministro de Defensa, sin embargo, pues esta opción se fue diluyendo con el tiempo y habrá que esperar qué pasa con este nuevo revolcón ministerial. Y ya queda un año, es que un año no es nada. No es nada. Todo se acaba, Lucas, todo. Todo. Bueno, 12 del día, 13 minutos. ¿Cómo viven los venezolanos en Colombia? Hoy tenemos como invitados, y les pido que ya vamos tomando asiento todos nuestros invitados, tenemos aquí con nosotros a Joel Díaz. Él es locutor, es venezolano. ¿Dónde están? ¿Pero por qué no se sientan? Ayúdenme, por favor, a Joel Díaz, locutor, a Karime, que ella es actriz, a Enrique Morata, él es empresario, y a Johan Rodríguez, que le ha tocado hasta vender perros acá. Entonces, ¿quién es quién? Joel, aquí está Johan. Aquí veo a Enrique y veo a Karime. Bienvenidos a la W. Muchas gracias. Cuando uno se pregunta sobre los venezolanos, la verdad es que ni las autoridades en Colombia tienen claro cuántos venezolanos hay. Dicen que hay 40.000 venezolanos viviendo legalmente. La última medición, buenas tardes, Vicky, a ti. Hola, ayúdeme con el micrófono, tío. Sí, por acá. Dígame. Sí. Antes que nada, buenas tardes y el respeto para tu audiencia, que es mucha acá en toda Colombia, y gracias por la deferencia. Se le nota que el locutor, ¿no? Sí. De tomarnos en cuenta, Vicky. De verdad que las cifras son ya casi que exactas, ¿no? Se hablan de 350.000 venezolanos. Pero fíjese que por eso es que no son exactas, porque se habla incluso hasta de 900.000 venezolanos de hecho, en se Colombia. Habla de 900.000. Incluso todos los que tienen doble nacionalidad, los que solo pues son venezolanos, en fin. No hay una cifra realmente exacta, pero lo cierto es que cada vez se han ido incrementando más, o se ha ido incrementando más la llegada de venezolanos a Colombia. Sí, las cifras son, como tú lo dices, no son exactas, pero la última que arrojó Migración fueron 350 y algo, entre ellos los que están ilegales, los que han pasado con el famoso pase que están dando en la frontera.
y por supuesto los que han adquirido la nacionalidad, la doble nacionalidad entre todos. Pero esa es la cifra que tentativamente maneja la gente de Migración Colombia. Lo que uno no se imagina, Enrique, es lo que hay detrás de salir del país. Lo que hay detrás de unos salen corriendo, otros salen huyendo, otros escapados, en fin, y otros simplemente de repente vieron que la cosa se estaba poniendo mal y se fueron hace muchos años. ¿Cómo es eso de dejar la patria? Sí, gracias Vicky por la invitación. Pues dejar la patria es duro. Yo creo que es duro en cualquier circunstancia, pero hay circunstancias unas más apremiantes que otras. En el caso de mi familia y en el mío, pues pudimos hacerlo hace 9 años. Me hicieron una oferta laboral. Uh-huh. Y tuvimos la posibilidad de establecer un plan organizado, ¿sí? A conciencia y de alguna manera ese proceso de salir del país no fue tan complicado, entendiendo que de todos modos, pues a la edad que yo lo hice, que fueron 42 años, pues claramente siempre es algo traumático, porque yo creo que lo más complicado de dejar la patria es dejar los afectos, ¿sí? Entonces, pero nuevamente pudimos hacerlo de una manera consciente, de una manera organizada, y llegamos acá de alguna manera ya con los colegios, con un trabajo, inclusive con algunas amistades, con lo cual... No podría decir que muy de buenas. Muy de buenas, sí. Muy de buenas. Yo por ejemplo, cuando me volteo a ver lo que considero es un drama, para mucha gente que se viene con una mano adelante y otra atrás, como decimos en Venezuela, es un tema súper complejo, porque vienen a sobrevivir y a buscar cosas básicas que no se consiguen hoy en día en Venezuela. Karime, usted es actriz. ¿Cómo fue dejar su país? ¿Cómo salió de su país? Pues es distinto dejar el país a los 20, 21 años, 22 años que dejarlo quizás un poquito después, porque a esa edad uno está dispuesto a luchar solo, a guerreársela y no importa lo que venga. ¿Qué fue lo que a mí me hizo decidir salir de mi país? Yo en ese momento estaba presentando 2 programas de televisión y tenía uno de radio. Y trabajaba constantemente sin parar, me enfermaba y no veía que para todo lo que estaba haciendo recibía dinero. Seguía viviendo con mis papás, seguía bajo el techo de papá y mamá pagando todo, y yo incansablemente llegaba a veces a trabajar hasta las 12 de la noche cubriendo eventos y decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando ya tenía mi propio programa empieza a ocurrir todo el proceso del cierre de emisoras. La gente se empieza a asustar, te empiezan a prohibir sacar cierto contenido en televisión y en radio, y por ende el tema de las publicidades, que son las que nos manejan, las que nos mueven, sí, en todo esto de la radio y la televisión, empiezan a correr. Se empiezan a correr, a salir corriendo, porque primero a ti te deja de escuchar gente. Si tú emites un tipo de opinión y de repente la dejas de emitir, hay un grupo de gente que se te va. Y por otro lado, la situación económica del país comienza a estar muy fuerte, y el primer recorte que siempre hace una empresa es el tema de publicidad. Claramente es un factor importante para una empresa, todos lo sabemos, pero cuando hay recortes, antes de hacer otras cosas mucho más fuertes, ellos prefieren empezar a cortar publicidad. Me empezaron a cortar la publicidad, empezamos a tener menos contenido, constantemente estábamos bajo la lupa de qué decíamos. Un poco como y qué amenazados, ¿no? Amenazados. Un poco no, amenazados. Sí. De hecho, ¿qué pasaba si decían algo que no le gustaba al gobierno? De una vez entraba la llamada del director a la cabina. No pueden decir esto, por favor, manéjenlo, porque si lo vuelven a hacer, voy a recibir la llamada yo, y no quiero recibir la llamada yo. ¿Y la llamada es chao? Y la llamada es ultimátum y después chao. O sea, no había... Y sin saber si algo pueda terminar en la cárcel o en una cosa... Sin saber qué podía venir después de esto, o que simplemente te cerraran tu carrera. ¿Cuánto hace que se vino para acá? 6 años. 6 años. En el caso de Johan, leo aquí en mis apuntes, Johan, que le ha tocado hasta vender perros, que ha sido muy, excúseme la palabra, muy berraco venir a vivir a Colombia sin un empleo, sin nadie que le dé la mano. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí, bueno, gracias Vicky por invitarme a tu programa. Bueno, mi experiencia ha sido bastante difícil, que ya que desde octubre, desde el año pasado, me encuentro aquí, porque me vine por la situación tan difícil que se encuentra hoy actualmente en Venezuela. Yo allá me desempeñaba en el área de telecomunicaciones móvil celular, a una filial de Movistar.
debido a que las importaciones de productos de celulares ha sido bastante difícil por parte de la empresa Movistar. Los productos han bajado bastante y bajaron también, despidieron bastante, en la cual yo salí ahí. ¿Qué trabajo tenía usted específicamente? Yo era subgerente de tienda. ¿Y aquí qué ha hecho usted? Llegó un día aquí, aterrizó aquí en Colombia, ¿y qué pasó? Bueno, primeramente yo me vine porque mi esposa es venezolana también, se nacionalizó colombiana a través de su mamá. Posteriormente, a través de que ella obtuvo su ciudadanía, yo obtuve mi visa de cónyuge a través de ella. ¿Y cuánto lleva acá? Desde octubre. Desde octubre y del le ha año tocado pasado. hacer de todo, entiendo. Bastante cosas. ¿Qué cosas ha hecho? Últimamente ahorita estaba en un área de comida rápida, de venta de hamburguesas, de variedades, hamburguesas, perros, jugos. Joel, usted es locutor. Un poco me imagino que se cruzan las cosas con lo que nos contaba Karime. Sí. ¿Usted cuánto lleva aquí y ha sido fácil conseguir un trabajo en Bogotá? Bueno, prácticamente lo que contaba Karime es la misma historia, ¿no? Cada quien con sus matices, pero es la misma, ¿no? El producto es que la crisis en Venezuela, económica obviamente, pero la crisis que ha afectado a la sociedad venezolana en cuanto a los medios de comunicación, que tú como comunicadora debes saberlo, ha hecho que se viva una autocensura en los medios, automática, porque ya todos sabemos qué puede suceder si tú comentas alguna situación. Pero además el que trabaja tampoco gana tanto para poder vivir. Pero el que está no tiene, o si tiene algún tipo de recurso, nunca se compara porque la moneda está totalmente por el suelo. Devaluada totalmente. Devaluada. Entonces es una conjugación de factores sociales, económicos, pero sobre todo este sistema que nos ha oprimido y que ahora se está sintiendo, está llegando casi que al cuello a todo el venezolano. Pues ese sistema ha acabado con algo tan importante como es el patrimonio moral del venezolano, que se ha perdido producto de lo que yo he llamado un gobierno oclócrata, un gobierno que le ha dado prioridad a la mediocridad. Y si vemos al presidente que tenemos, por allí sacamos qué puede suceder hacia abajo. Permítame un segundo. En ese sentido, Enrique, me gustaría preguntarle a usted, es que el recuerdo que yo tengo de Venezuela, incluso cuando yo era niña, era un país próspero, riquísimo. Nosotros éramos los pobres, vecinos pobres. Bastante. Sí, Venezuela, yo creo que sigue siendo un país rico de gente pobre. Y cuando hablo de gente pobre me refiero económicamente hablando, porque en Venezuela hay un gran talento y recurso humano que lamentablemente bajo las actuales condiciones no es posible que explote su potencial o su capacidad. Y que lamentablemente se ha tenido que ir del país para poder explotar. Ha habido una fuga de cerebros, de intelecto muy importante que probablemente sea el mayor de los perjuicios que el país ha sufrido. Pero yo he hecho muchísimas reflexiones propias y he leído muchos libros y yo la verdad quiero manifestar algo acá y no quiero entrar en temas políticos porque no creo que es tampoco el sentido de nuestra participación y es un tema delicado, pero Venezuela lamentablemente siempre dejó o de alguna manera basó su economía y basó su desarrollo en el petróleo, que básicamente es un producto que de alguna manera pues fluctúa en el mercado internacional. ¿Y qué es lo que sucede? Yo toda mi vida recuerdo lo que dijo un intelectual, probablemente de los más brillantes que tuvimos en Venezuela, que fue Arturo Uslar Pietri, que algún día comentó algo y es una frase famosa que viene a colación y es: hay que sembrar el petróleo. Y yo creo que nunca ningún gobierno, inclusive los gobiernos
anteriores a Chávez entendieron realmente de lo que se trataba. Pero hay alguna responsabilidad de los empresarios, y se los pregunto de la siguiente manera, porque yo he escuchado a muchos de sus compatriotas lo que ustedes dicen, que si hay pobreza en Venezuela, y aparte, pues bueno, la responsabilidad del gobierno y todo, pero ¿dónde quedaron los empresarios? Muchos empresarios salieron del país y todo, y no les dieron la mano, o no les están dando la mano a los compatriotas que están abandonando el país. ¿En dónde está la responsabilidad de esos empresarios que también durante muchos años se enriquecieron sus empresas y todo, obviamente de la manera legal cuando hubo la bonanza, pero ahora que están en las malas, ¿dónde está la mano de ellos a los venezolanos trabajadores, por ejemplo? Yo lo que creo es que lamentablemente el actual régimen, y cuando hablo del actual régimen me refiero a los últimos 18 años, entendieron que la empresa privada, que creo que es un poco a lo que tú te refieres, es el enemigo de su estrategia para gobernar, o mejor dicho, para mandar. Porque había que tenerlos sometidos, Total, pobres. Sí, total. fue lo que jugaron todo el tiempo. Y pero entonces, tú estabas comentando algo, ¿tú te refieres al empresario que ya sale del país? ¿Que No, tú has y los que escuchado? se quedaron, sí, claro, porque dicen, mire, muchos empresarios se enriquecieron, se fueron del país, se llevaron su plata y nos dejaron acá, y nosotros fuimos la mano de obra durante muchos años de esa empresa, Pues yo y creo nos que han hay de dejado todo. abandonados. Yo creo que hay de todo, pero yo creo que también sería un poco irresponsable generalizar, porque así como habrá unos que no habrán dado la mano, yo sé que hay otros en este país que nos hemos dado la mano. Pero creo que, como dicen por ahí en la Viña del Señor, hay de todo. Sí, Y gran parte de nuestro deterioro social quizás es un poco eso. Me dijeron, me contaron, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces yo creo que a veces no nos podemos hacer eco de estas manifestaciones tan fuertes, porque yo sí creo que hay de todo. Y ciertamente dentro del país hay un deterioro social increíble. No, y Increíble. muchos empresarios salieron fue porque si no estaban completamente amenazados. Incluso muchos quebraron allá, les Seguidos. quitaron sus Sí, empresas. total. Es que Apropiaron. creo que todos recordamos aquella imagen de Chávez, no sé el sitio exacto, donde decía expropiese. Bueno, yo soy- Bueno, de ellos soy hija piensan de una que debería llegar la expropiada. gente a los pero, hoteles. pero para terminar la idea, y esto yo no quiero ni muchísimo menos que se convierta en un debate entre izquierdas y derechas. No, no Es tiene que es sentido. inevitable. No va por ahí, inevitable. no va por ahí ni mucho menos mi comentario. Yo lo que les quiero decir es que está probado en el mundo que la empresa privada es la que genera empleo y la que genera riqueza. Y yo creo que los gobiernos están es para regular y para ayudar a desarrollar la empresa privada y lógicamente para llegarle a la gente de menores recursos. Pero otra de las cosas que yo les quiero comentar, y pues yo tengo ya unos cuantos años trabajando en la empresa privada en Venezuela, y esto ocurrió nuevamente antes de estos 18 años, pero lógicamente está absolutamente exacerbado de hace 18 años para acá. Se inoculó desde el gobierno en la gente una enfermedad que se llama el subsidio. Y cuando uno trata de alguna manera manipular a las masas a través de subsidios, y no estoy diciendo que exista la necesidad en algunos casos de establecer ciertos y determinados subsidios, cuando uno trata o utiliza los subsidios para manipulación de masas o como herramienta electoral, está inoculando una enfermedad que es sumamente peligrosa y difícil de curar. ¿Qué iba a decir Joel? Sí, yo voy a tratar de dibujar para los oyentes de Colombia, que mucha gente se le acerca a uno y quiere entender la crisis venezolana. Yo la dibujo. Pasa constantemente. Sí, y uno trata de ser pedagógico en su planteamiento y todavía resulta difícil. Cuando tú dices que no se puede hablar de política, hay que hacerlo, es inevitable, porque lo que está sucediendo en Venezuela es por culpa de un sistema político errado, que no cabe en Venezuela por donde usted lo mire. Y si recordamos palabras de Fidel que le dijo a Chávez en sus comienzos, fabrica pobres, divide y vencerás, es lo que tú comentabas. Se creó una plataforma de subsidios llamada Misiones, que no es más que una fábrica de pobres, de gente que necesite del gobierno, que esté dependiendo del gobierno. ¿Qué hizo el sistema? Creó esa plataforma
Chávez muy inteligentemente llevaba su conteo, tendría sus ministros encargados de misiones, que llevaban su conteo exacto de cuántos venezolanos estaban en cada misión. Esos venezolanos para él no eran venezolanos, no eran seres humanos, eran votos. Eran números. Y en base a esa plataforma, Chávez se pudo mantener ahí. Sí, y él anunciaba elecciones casi que anuales, porque él se sentía apoyado por esa filosofía marxista que le implementó o que le enseñó, porque fue su maestro Fidel Castro y la implementó. Pero en Venezuela sucede algo que es inédito, es que el venezolano no tiene cultura comunista. El venezolano luchó toda su vida contra el comunismo y contra dictaduras. Hay esa cultura arraigada en el venezolano, y eso fue con lo que se encontró Chávez, esa pared que se le puso en el camino, y trató de armar su plataforma, y lo ha logrado. 18 años oprimidos hasta ahora, después de 18 años. Y en medio de una crisis que siempre decimos está a punto de explotar, está a punto de explotar, y uno cree que no va más. Y no explota, Y no no sé, explota, y no uno pasa a lo definitivo, Exacto. digámoslo así. Pero mucha gente, Johan, está viviendo mal. Por ejemplo, ¿qué pasó con el resto de su familia? Que ese es parte del drama de los que se vienen para acá. Y ya voy a pasar a un tema que me parece interesante, y es porque recibo muchos mensajes aquí. Mucha gente los ve a ustedes como unos intrusos en Colombia, que están quitándoles el trabajo a los colombianos, que vinieron a usurpar, digamos, el lugar de los colombianos. Johan, lo escucho. Bueno, allá me quedaron 2 hijos míos, uno de 9 años y una hembra de 11. Bueno, me vine para luchar, para salir adelante, para poderlo con el transcurso del tiempo traérmelo para acá mientras que se estabilice. Eso es como el sueño. Sí, un sueño que no es fácil ni difícil. No es imposible. Imposible, correcto. Dejan a la familia, vienen acá, y entonces hablemos de esa parte, lo que yo les decía, los ven como unos intrusos, como unas personas que están usurpando el espacio de algunos colombianos. Yo les digo esto por los mensajes que estoy recibiendo. Puede ser que en unos niveles, perdóneme, no sea así, porque en los niveles de los empresarios, Enrique, por ejemplo, la gente está acostumbrada a que viene gente de un lado, del otro, intercambian, y eso es hasta enriquecedor para la empresa. Claro. Pero en otros sectores, por ejemplo, yo pienso en el caso de Johan. Un vendedor de perros quiere que el trabajo se lo den a él y no al venezolano. Sí. No sé en el caso de las actrices. Quiero también escucharlos sucede muchísimo. Pero Vicky, yo quería comentarte algo que es lo siguiente. Es claro que cuando uno llega a una empresa y con un nivel ejecutivo, pues lógicamente tiene una recepción apropiada, y lógicamente además hay conocidos, pero yo te quiero contar parte de mi experiencia en Colombia, que creo que puede ser muy enriquecedora para las personas que te están contactando, al programa. Yo en la calle, durante los 9 años que tengo en Colombia, cuando voy a comprar algo, cuando voy a recibir algún servicio, la gente no sabe quién soy yo. Y yo te quiero decir que no he podido llevar la cuenta de la cantidad de gente que por el acento, porque es claro que aunque uno va modificando de alguna manera su acento, es claro que mi acento es venezolano, a pesar de que algunos me digan, eres de Barranquilla, alguno de Cartagena, pero... De la costa. Sí, no tiene el oído no, muy, pero son muy distintos. agudo, pero son distintos. Sí. Y ¿saben o sea, sin preguntarme mi nombre y sin decirme ni siquiera don Enrique, me dicen, ¿sabe qué? Nosotros estamos con ustedes. Ellos ni me preguntan si yo vivo, pero a lo mejor lo asumen. Estamos con ustedes, oramos por ustedes, y qué más nos gustaría a nosotros que su país, porque somos países hermanos, se arreglara. Agradecida con los canales porque constantemente estoy trabajando, actualmente trabajo como presentadora y estaba grabando ahorita novela, pero así como expreso constantemente mi gratitud a mis amigos y a mis jefes colombianos, también sucede que a veces uno va a los castings porque esa es la vida diaria de nosotros, ir a casting, presentar pruebas. Y sí he escuchado algunos comentarios de algunas personas que están también lo mismo que yo, decir de repente, pero ¿por qué la llaman a ella si ella es venezolana? Primero somos los colombianos. Y yo lo entiendo. Yo ante eso yo no contesto nada porque tienen toda la razón. Este es su país. Nosotros siempre vamos a ser extranjeros en otro país. Creo que nuestro trabajo habla por sí solo.
Creo que siempre tenemos que seguir luchando por lograr más y más. A nosotros nos toca aprender a hablar acentos, hacer acentos. ¿Cómo es el acento de un colombiano? Por favor, hábleme colombiano, se lo pido, por favor. A ver, pero me lo vas a poner así, Vicky. ¿Cómo habla un colombiano? A mí me gusta mucho el costeño me sale genial. Oh, pero es que costeño es muy fácil. El Más fácil, paisa. ¿no? ¿Cómo es el bogotano? Porque Enrique dice que incluso le parece que fuera costeño. ¿Cómo es el colombiano? El bogotano modula un poco hacia adentro. Sí, sí, sí. Pronuncia todas las S. Dice No me lo ciertas describa, palabras. Espérate, pero ya va. A ver. En un a ver. casting, está en un Sí, casting. estoy en un casting. A ver, siento que Vicky me está haciendo un casting. A mí me gusta mucho el paisa. Ajá. El paisa. Dame, ¿qué quieres que te diga en paisa? A ver, la cita secreta de Putin y Trump. Lo estoy leyendo allá arriba, por ejemplo. Ajá. Pues, cada vez que vamos a hacer un casting en acentos toca estudiarlo. Me fue bien. bien el paisa. Sí. sí, Rafa, ¿usted va a le pedir sentí- algo, Ya el paisa Rafa? lo he hecho, ya el paisa lo he hecho. Sí. Me ha tocado ser mexicano, en fin. Pues lo que quiero decir es que hay de todo. Y así como a veces uno se sentirán como amenazados por el puesto de trabajo, hay otros que agradecen constantemente tu trabajo. Yo hace poco hacía un programa de viajes para RCN por toda Colombia. Y entre muchas de las cosas que nos escribían en el Facebook o en algunas redes sociales era ¿por qué una venezolana está mostrando Colombia? Y constantemente era una crítica. Pero cuando les respondíamos al aire o les respondíamos en redes sociales, la gente decía, me gusta porque ahora entiendo que desde el punto de vista de un extranjero pueden observar la belleza del país y enamorarse aún más. Y Rafael. No, yo iba un poco en la misma línea que planteabas tú la pregunta, ¿no? Es cierto que en las primeras oleadas, pues como se ha visto en Europa, digamos, hay una excelente acogida para los que vienen de fuera. Cuando, digamos, la oleada se convierte en una especie de marea, pues, digamos, los sentimientos xenofóbicos de los países comienzan a funcionar. Pase lo mismo que está pasando en otros lugares de Europa, que en la medida que vayan llegando venezolanos al país, ese pequeño xenófobo que todos llevamos dentro comience a actuar. Pues ustedes dos que no habían respondido. Sí, yo voy a tratar de hacerlo de una manera con ejemplo. Y quiero pedirle perdón a los colombianos, de verdad, porque en esta diáspora que todos conocemos, que comenzó de unos 3, 4 años para acá, se vinieron no solamente los venezolanos trabajadores, profesionales, los buenos, los que quieren salir adelante, comenzar de cero, sino que también esa diáspora, esa crisis le pegó a los malos. Y hay que entender que esa misma situación ha empujado, porque esto no ha sido una migración normal, esto ha sido una migración casi como nos están empujando nos están salir. desplazando de Venezuela hacia Colombia, hacia Europa, etcétera. Y yo me voy a atrever a pedirles perdón a todos los colombianos que nos escuchan por esos venezolanos que vinieron a hacer lo que hacían allá, los venezolanos malos, y producto de ese comportamiento, de ese grupito que Llevan todos. Sí, Sí, lamentablemente. Y yo voy a tratar de dibujarles y voy con ellos, porque sé que nos pueden estar escuchando, los malos. Los buenos somos mayoría. Es como cuando se nos inunda la casa y no nos toca más que irnos a la casa del vecino. Nos empuja a la situación natural. Pero cuando llegamos a esa casa, en esa casa hay normas a la hora de acostarse, de entrar a la cocina, a la hora del baño, de la comida, los cuartos están distribuidos para sus habitantes. Entonces nos están permitiendo llegar. No pretendamos que vamos a llegar imponiendo nuestras normas, nuestras reglas. Es cierto. Perdóneme un segundito que me acaban de enviar de la Cancillería unas cifras que me parecen interesantes. Ya son de la Cancillería. Venezolanos que se mueven en zona de frontera con tarjeta de movilidad migratoria, 455.094. Por ejemplo, aquí tenemos otro dato interesante. Cédulas de extranjería, 47.305. Residentes, 8.647. Temporales, 38.658. Total regulares, 47.305. Migración irregular, dice, superación del tiempo de permanencia, 153.443. Ingresos no registrados, 100.000 a 140.000. Wow. No le vi cara de que le gustara mucho las cifras a Enrique. Se me hacen hay bastante legales. ¿Sí? Se me hacen muy bajas las cifras. ¿Qué dice Johan? Yo creo que hay mucha Dele la palabra a Johan, que no me lo dejan hablar. No, hay bastante venezolano en situaciones distintas, con temporales, ciudades, con cédulas de
de ciudadanía y más que todo ilegales, pues, que solamente cruzan la frontera y vienen a aventurarse a llegar a cualquier ciudad como pueda ser Bucaramanga, Cali, Medellín, Bogotá. En una sola palabra, ¿cómo califica Maduro, Enrique? Una palabra. Que tengo muchas, pero Sí, ojalá uno pudiera decirlas todas. no, yo lo califico como, la verdad, como una tragedia. ¿Qué dice Karime? Una palabra. Vergüenza. ¿Qué dice Joel? Una palabra. Le cedo el micrófono a Johan. Una palabra, no, dígame, por favor. Es terrible porque... Una palabra. Sencillo. Un oclócrata mediocre que se ha encargado de destruirle la vida. Era una palabra. Sí, es que son muchas, por eso le cedí. Se atraganta. Sí. Dígame, Johan. Una palabra. Desastre total. Cuando usted hace la comparación, Enrique, de cómo vivía usted en Venezuela, cómo vive en Colombia, ¿qué cosas cambiaron? Pues, aparte de las obvias, pues, el lugar, la idiosincrasia colombiana, todo. No, Pero ¿qué cosas cambiaron que usted dice, me tocó cambiar? La verdad que me tocó cambiar, me tocó empezar a construir afectos, no me tocó, porque yo no ando buscando los afectos en la calle, pero digamos... Que un afecto. Sí, empecé a construir afectos, lo cual por cierto sea probablemente de las cosas que más ha enriquecido mi vida. Yo tengo anécdotas tan lindos como que un amigo que hice acá, hoy en día soy el padrino de su hija, y lo siento a él como mi hermano y a su esposa. Y probablemente eso es el cambio que nos ha tocado hacer. Pero yo quiero decirte algo que para mí fue revelador. Antes de venirnos a Colombia, tuvimos un episodio de delincuencia en el que prácticamente secuestraron a mis hijos y a mi esposa. Mis hijos eran muy pequeños, vieron el arma del delincuente, etcétera. Y ahí creo que eso fue de alguna manera lo que nos hizo despertar lo que se venía. Exacto. Pero te quiero decir que un sentimiento que lo voy a mencionar, pero habría que vivirlo, es la sensación de tranquilidad. Desde que yo llegué a Colombia no volteé a los lados a ver si me estaba persiguiendo alguien, a ver si alguien me iba a asaltar. Pues probablemente algún día pase, toco madera, ojalá que no ha pasado, pero yo sentí dos cosas fundamentales. Sentí primero que estaba en un país normal, y segundo que era un país que me podía dar la tranquilidad para vivir de manera adecuada. Esa cosa que siempre dicen de que Colombia puede coger camino hacia Venezuela, ¿ustedes lo ven posible? Digamos, ustedes son venezolanos, saben lo que pasó allá, lo vivieron, tuvieron que salir de su país. ¿Eso es una falacia, es una mentira o es una posibilidad? Yo creo que no. Yo creo que sí. Yo sí lo veo posible. El colombiano no se va a dejar. El colombiano, por lo general, no creo que, pero no es imposible. Yo recordaba la Cuarta República y la comparaba hace poco con un amigo colombiano, con lo que sucede o está sucediendo, la polarización que hay en Colombia ahora. Y hablar de la política colombiana no quiero tocar, pero cuando tú haces la comparación, también existió una Cuarta República que era AD y COPEI, como decir Santos Uribe. Y producto de ese mal comportamiento, la malversación de fondos, la corrupción, hizo que surgiera un Mesías. Y ese Mesías no se dijo comunista, se puso una careta de demócrata. Yo soy El Salvador. Habla de Chávez. Habla de Chávez. Y Chávez se disfrazó. Y el pueblo cansado, ese pueblo que acá en Colombia sería ese pueblo del sur, que es la gran mayoría, y como decía Churchill, le temo a los pobres, porque son muchos y eligen presidentes. Así estuvo Venezuela con esa masa de pobres maltratados por esa mal llamada Cuarta República Democrática, que maltrató a los pobres y se dedicó a enriquecerse. Esos pobres allí sedientos de que alguien le dijera qué hacer, quién lo iba a salvar. Escucha a un Chávez diciendo: yo voy a acabar con los adecos, voy a acabar con los copellanos, yo voy a acabar y voy a darte a ti la posibilidad de que crezcas, porque tú eres pobre, producto de Carlos Andrés Pérez, producto de Caldera. Ese pobre se tomó ese discurso, que es peligroso en Colombia, sí, de que esa gente que está en el sur deprimida, sin servicios, en una pobreza absoluta,
pues aparezca un Chávez en Colombia que les diga, yo voy a castigar a Uribe, yo voy a castigar a Santos, yo voy a castigar a O Peñalosa. sea, lo ve posible. Excúseme que Enrique ya se nos va porque tiene una cita con el jefe, pero quisiera escucharle esta respuesta también. ¿Cree que vamos camino a Venezuela como nos dicen algunos políticos? Yo creo que, Colombia, la sociedad colombiana, el pueblo colombiano ha sufrido tanto o mucho más de lo que hemos sufrido los venezolanos. Y creo que hoy por hoy es políticamente maduro para entender, nuevamente sin hablar de tendencias, para entender cuáles son los líderes que debe de escoger para poder tener un país en vías de desarrollo o que siga en vías de desarrollo y en paz. Entonces yo en el fondo siento que los colombianos van a tomar las decisiones y no veo tan fácil que suceda lo que hoy sucede en mi país. ¿Sueña con volver a Venezuela, Enrique? Sueño con ver un país próspero, un país hermanado, un país donde la gente se quiera, donde no haya división, pero por otro lado tengo que decir que yo tengo hoy dos patrias, Venezuela y Colombia, y les voy a comentar algo muy rapidito. Cuando yo vengo de viaje y aterriza el avión y salgo por el gusanito, no lo digo, pero lo pienso, llegué a casa. Porque es que mi hogar hoy está aquí. Y soñaría con regresar a Venezuela en algún punto, pero hoy mi vida está en Colombia. Y si no llega donde el jefe, de pronto le toca volver más rápido de lo pensado. Enrique, gracias por acompañarnos. Yo me quedo aquí con sus Muchísimas coterráneos. gracias a todos. Gracias, Enrique. Óigame, quería decir usted algo sobre eso. Si de pronto estamos en el peligro de volvernos como Venezuela, Karime. Pues yo creo que la gente de Colombia es muy berraca, como dicen acá. Yo creo que por ese mismo proceso político y social que ha vivido Colombia de todos estos años, y has tenido guerrilla desde hace muchos años, yo creo que el colombiano es mucho más fuerte al momento de tomar sus decisiones y mucho más tajante que lo que fue el venezolano. ¿Cree que no? Hay una posibilidad, obviamente siempre existe una posibilidad, pero no creo que sea así de fácil como muchos piensan. ¿Y Johan qué dice de eso? No creo, porque ya con lo que está sucediendo en Venezuela de hoy en día, ya los colombianos, yo lo pienso que de manera que tienen como una experiencia para que puedan saber la realidad de lo que se vive en Venezuela. Como que se miren el espejo de Venezuela. De Venezuela, correcto. Y no lo creo, pero todo hay que esperar. A ver, ¿qué sucede? Nunca se imaginó la gente en Venezuela que pudiesen escasear los alimentos, las medicinas, Joel, lo básico, tanto chiste que se hizo con el tema del papel higiénico, pero eso es una tragedia. Sí, señora. Fíjate, siempre que en Venezuela el dólar subía, eso era como el grito en las redes sociales, el dólar subió de 15 a 30 bolívares. No, pero si llega a 100, se prende el problema. El dólar venezolano está hasta hoy creo que en 9.000, casi 9.000 bolívares. 8.400. 8.400 bolívares. De 30 bolívares. Chávez muere y lo deja y queda el dólar a ese precio, 30 bolívares. Y todo el mundo decía, el problema explota cuando el dólar llegue a 100 bolívares. Yo me vine cuando estaba en 250 bolívares el dólar. Y era una catástrofe. Yo me regresé a Venezuela, volví ahora en el 2016, y el dólar hoy, parece mentira, uno hace una mirada retrospectiva y uno no lo cree. No lo cree. Y cuando tú analizas, temor de que puedas ser víctima de alguna bala perdida, que termina siendo sí, es siempre, como un caos. Sí. Pero más sin embargo, fíjate lo que está sucediendo, ya la gente está perdiendo el miedo. Yo hablo con personas que están en Venezuela, amigos. Yo estoy viviendo esto desde que estoy en la universidad. Desde que estoy en la universidad yo salgo a las marchas. Obviamente ustedes pueden conocer mucho más de lo otro, pero yo conocí esto muy jovencita, muy desde pequeña, y lamentablemente a todo el joven que se desarrolló en los últimos 10, 18 años en Venezuela le ha tocado aprender de política obligatoriamente por el proceso político por el que hemos estado viviendo. De economía también. Y de economía y de todo. Todos nos hemos vuelto como una especie de eruditos sí, en el asunto porque nos obligaron a... Y fíjate que ya actualmente yo hablo con personas que siguen en Venezuela, sí, y ya muchos dicen, ¿sabes qué? No me importa que me
golpeen, no me importa, inclusive si me Porque dan creen que con están una viviendo bala. la última parte de esta Sí, crisis. porque Ahora si esto nunca. no lo hacemos, ¿cuándo va a ser el momento? Ya llegamos al llegadero. ¿Cuál más va a ser el llegadero? No hay medicamentos, no hay comida, no hay Que hay una arbitrariedad servicios, increíble hay una de la arbitrariedad. autoridad, ¿no? Hay unas ganas de hacer una constituyente sin sentido alguno, con unas personas que si han visto los videos de las personas que se están postulando, es absurdo. Es absurdo cómo vamos a tener un representante en la política de ese tipo de personas. Y no es por denigrar a nadie, pero creo que la persona que va a ser político tiene que prepararse. Porque manejar un país, manejar ciudades, ser alcalde, ser gobernador, ser un político, así sea en tu zona, es una responsabilidad demasiado grande. Óigame, Johan, hay una cosa muy importante. ¿Cuál es la diferencia que encuentra usted entre Chávez y Maduro? Porque muchos dicen es que Maduro no supo cuidar lo que le dejó Chávez. No, realmente no. ¿O son iguales o cuál es No, peor nada. o cuál es mejor? ¿Qué diferencias encuentra usted entre ellos dos? Bueno, bastante entre Chávez y Maduro, bastante. Maduro, bueno, ¿qué se puede decir? ¿Qué le puedo decir? Él no supo administrar, sino solamente él decía lo que otras personas, otros superiores hacia él, como el señor Diosdado Cabello, que dijera. Y Chávez, sí, no puedo negar que durante la campaña y la presidencia de él, yo estuve en Venezuela ya. Y sí, él hizo muchas cosas, dio muchas cosas a los pobres, levantó hizo muchas cosas por Venezuela, pero también como él hacía, también recogía para el bolsillo. ¿En algún momento fue chavista? No. No, nunca. Ninguno de ustedes ha sido chavista. No. Maduristas sí no les pregunto, porque maduristas hay o no hay. Menos cerca. Mira, Vicky, tienen casi que el 100% de las alcaldías del país, que son 240 alcaldías. Tienen las gobernaciones de todos los estados, la mayoría. Tienen el poder ejecutivo, el poder judicial, el CNE, que es el poder electoral, y ahora el poder moral. A Dios gracias, la oposición logró el poder legislativo, pero como les dije, le amarraron las manos. Y además se han adueñado de empresas. Aparte de eso, tienen leyes habilitantes que le dan a Maduro cada mes cuando la piden. Y lo más increíble de todo esto es que tuvieron casi 900.000 millones de dólares durante 15 años y destruyeron un país. Y piensan que con una constituyente... que van a arreglar todo. Y lo que van a hacer es darle más poder a Maduro. Más poder a Maduro. Claro. Entonces, el problema en Venezuela es de conciencia, es tratar de porque hay gente que sigue ese sistema y hay que reconocerlo. Esa gente que lo tienen como hipnotizado. Traerlos acá y mostrarle. Reescribir la Constitución no va a arreglar sus problemas. No, pero parece que Maduro está terco en ese empeño de sacar adelante Yo tengo otra tesis. esa Constitución. Permítame un segundito que ya tenemos los últimos minuticos y me gustaría, Karime, preguntarle a propósito de eso, ¿hasta dónde creen que puede llegar Estados Unidos en torno a Maduro? Pues esto es un tema muy complicado, porque este convenio comercial con Estados Unidos desde toda la vida, que de repente él quiera sancionar, es un tema que quizás para muchos se ha querido lograr, que Estados Unidos intervenga y sancione, pero si tú te vas a la contraparte, aquí el que más sufre es el pueblo venezolano si esto sucede. Entonces es un tema muy complicado. Yo no te diría ahorita estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. Sí creo que hay que sancionarlos, pero hay que sancionarlos a ellos, no al pueblo. Pero ¿cómo sancionan? ¿Cómo lo sancionan a ellos? En el bolsillo. Este cuento que salió en la prensa internacional diciendo que Santos supuestamente estaba mediando para que a Maduro le dieran con su gente como una especie de asilo en Cuba, ¿les parece que sería una buena salida? ¿Cuál es la solución? ¿Que se vaya Maduro? Habría elecciones. que ver el contexto, porque ¿quién quedaría? La Constitución es muy clara, y esto rapidito. De irse Maduro debe asumir el presidente de la Asamblea Nacional, haber un gobierno de transición, que el pueblo lo dijo el domingo, por cierto, en el plebiscito, que es totalmente, que no influye en su resultado, pero el pueblo habló, y el 5 de la Constitución venezolana dice que la soberanía reside en el pueblo y lo ejerce a través del voto, y ahí hubo voto, aunque no fue un voto simbólico, el pueblo dijo, no queremos constituyente, queremos que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana pues apoye las decisiones de la Asamblea Nacional, elegida por
por el pueblo y queremos que se renueven todos los poderes, incluyendo el electoral, incluyendo el poder judicial, incluyendo el poder ejecutivo, se llamen elecciones libres, con ser imparcial y que se llame un gobierno de unidad. Eso es lo que quiere el pueblo. El pueblo no quiere una elección para quítate tú para ponerme yo. Queremos ese resultado y que el país se enrumbe de una vez a la prosperidad que se tiene bien merecido y que la injusticia sobre los más desposeídos pues termine y empiece a ver de una vez el resurgimiento de nuestro gran país Venezuela. Tengo 20 segundos para cada uno. ¿Qué es como lo último que nos quiere contar hoy, Karina? Quiero acotar algo, quiero dar a entender a todo el mundo, porque sé que nos escuchan de todas partes del mundo, que hay que respetar la voluntad de más de 7 millones de venezolanos que hoy dicen que no están de acuerdo con lo que está sucediendo y que quiere cambio. Y nosotros como venezolanos necesitamos que la comunidad extranjera despierte y nos ayude en todo lo que se pueda. ¿Qué dice Johan? Estoy de acuerdo totalmente con mi compañera, que necesitamos totalmente apoyo de la comunidad extranjera y de nosotros los parte todos los venezolanos, demasiada mucha humildad para poder salir adelante y así tener una nueva Venezuela. Quisiera terminar este programa, Joel, con un clasificado. Usted me dijo, mire, yo voy, cuento todo y todo, pero yo quiero poner mi clasificado. Bueno. Y mi clasificado es yo soy locutor y estoy buscando trabajo. Sí, ya tengo mis hojas de vida acá en Caracol, en RCN y en muchas otras empresas. Pues quiero ofrecer mis servicios. Y pues ojalá y algún directivo que nos esté escuchando acá en Caracol, de cualquier emisora, se está riendo, pues tenga pues por lo menos la gentileza de hacernos algún tipo. Estamos dispuestos a someternos a cualquier casting, a cualquier prueba. Y Vicky sería la manager. Pues les agradezco gracias, a todos por estar con nosotros en la W, que Dios los bendiga, que la situación en su país mejore. Es lo que todos queremos y de verdad que siempre sentimos mucho el dolor de los venezolanos. Vicky. Esta es la W. No, tengo que terminar y me toca irme. Agradecerte y decirle a Colombia que cuenta con una periodista de verdad. Te felicito. Gracias. Porque lo dejé poner el clasificado. Vamos hasta las 3. En la calle, en el parqueadero, en una valla